Hola amiguitos y amiguitas, bienvenidos a Cuentos Fantabulosos. Hoy les presentamos Josefina, la princesa rebelde. Cuenta la historia que existió un gran reino llamado Gaia. Estaba ubicado en la colina mágica, donde habitaban fantásticas hadas que protegían todo el lugar. Al pie de la colina se encontraba el Bosque de las Verdades, el cual contenía un poderoso encantamiento que hechizaba a cualquiera que entrase en él. Ningún habitante del reino se atrevía a explorarlo, y los que lo habían hecho nunca regresaron. Nadie sabía exactamente qué ocurría en ese misterioso lugar, pero según contaba la leyenda, engañosos espíritus allí lo habitaban. Hacían preguntas muy complicadas a sus visitantes y se devoraban a los que no respondían correctamente. Como en todo gran reino, había un gran castillo. La familia real vivía en él y sus integrantes trabajaban muy duro para que el pueblo tuviese todo lo que necesitara. El rey y la reina eran muy estrictos y querían que cada regla se cumpliese al pie de la letra. Algunas de esas reglas eran muy razonables, pero otras parecían algo exageradas, lo cual no le agradaba mucho a la princesa. Su nombre era Josefina, una niña inteligente y muy solidaria. Como cualquier niño o niña, su carácter también tenía rasgos no muy favorables. En ella, esos rasgos eran la rebeldía y el orgullo. A pesar de ser muy lista, parecía disfrutar de llevarle la contra a sus padres y no le gustaba admitir cuando desconocía la respuesta sobre algo. Esto los ponía muy furiosos y como castigo, encerraban a la princesa dentro de un cuarto en lo más alto de la torre principal. Una tarde, las puertas del castillo se abrieron para todo el pueblo. Se reunían para festejar el éxito de las cosechas, agasajando a todos los habitantes con un gran banquete. Josefina era la encargada de preparar el postre, deliciosas tartas de manzana para que cada uno de los invitados se deleitara con su dulce sabor. La niña iba muy bien, pero decidió hacer un cambio en la preparación. Los padres, que eran tan estrictos, se oponían a que su hija modifique la tradicional receta. Esto causó mucha rebeldía en la niña. Y en vez de tratar de convencer a sus padres explicándoles lo que quería hacer, decidió incluso hacer más y más modificaciones en su postre. El resultado fue un menjunje de ingredientes, tantos que ya ni parecían tartas de manzana, y cuando llegó el momento de servirlas, todas las personas del pueblo quedaron sorprendidas, pues nadie entendía qué era esa mezcolanza. El rey y la reina, muy avergonzados, se disculparon con sus invitados y enviaron a la princesa a su cuarto en lo más alto de la torre principal. Con una mezcla de enojo y rebeldía, Josefina solo podía pensar en cómo escapar de su cuarto. La puerta estaba cerrada, y aun si pudiese abrirla, cientos de guardias vigilaban todo el castillo. Pero esto no detenía el espíritu de la princesa, que de pronto se dio cuenta que la única salida era por la ventana. Al anochecer, la niña no se acostó a dormir, sino que comenzó a atar diferentes vestidos unos con otros, y así pasó toda la noche hasta el amanecer. Cuando terminó, había construido una gran soga hecha de vestidos. Rápidamente la amarró a la ventana y comenzó a descender lentamente. El sol apenas salía y casi todos estaban durmiendo
así que siguió bajando y bajando. Pero metros antes de llegar al suelo, uno de los vestidos se desató y la niña cayó bruscamente. No pudo evitar gritar del susto y eso alertó a los guardias. La pequeña comenzó a correr tan rápido como podía y con la desesperación por escapar, sin darse cuenta, se adentró en el bosque de las verdades. Los guardias no se atrevieron a seguirla y decidieron volver al castillo. Pero ante el temor de un castigo, les dijeron a los reyes que simplemente perdieron de vista a su hija y no sabían hacia dónde había huido. Dentro del bosque, Josefina se hallaba perdida y con mucho miedo, pues las leyendas sobre ese lugar eran realmente atemorizantes. La niña caminó por varias horas hasta llegar a lo que parecía ser una gran casa del árbol. La noche pronto caería y debía refugiarse donde sea. ¡Hola! ¿Hay alguien ahí? Unos ruidos salieron desde la construcción y lentamente comenzaban a oírse pequeños murmureos. ¡Hola! Me encuentro perdida en este bosque. ¿Pueden ayudarme? Una humana. ¿Qué haces en nuestro bosque, niña entrometida?, preguntó un pequeño duende mientras se asomaba por una de las ventanas. Unos ladrones me perseguían y no tuve más remedio que refugiarme en este lugar. En ese momento, la niña sintió algo muy extraño en sus pies. No dijo nada a los duendes y solo siguió ahí parada esperando que la dejen pasar. En ese momento, la pequeña puerta se abrió y la princesa entró gateando como si fuese un bebé, pues toda la casa estaba diseñada para la baja estatura de los pequeñines. Una vez dentro, la princesa comenzó a contarles sobre ella y rápidamente simpatizó con sus nuevos amigos. Los hombrecillos le dieron comida y una habitación para descansar. Pero cuando se quitó los zapatos para dormir, ¡vaya sorpresa! Sus dedos de los pies se habían transformado en pequeñas raíces. La niña quedó aterrorizada, pero aún así decidió no decirle nada a los duendes. Al día siguiente, «Despierta, niña. Si quieres que te ayudemos a salir de este bosque, tienes que darte prisa». Al oír esas palabras, la princesa se sentó en la cama golpeando su cabeza contra el techo. «Muchas gracias. ¿Por dónde está la salida?» «¿Por dónde es la salida?» «¿Qué es tan gracioso?», preguntó ella. «No seas tan ingenua, pequeña. Para salir de este bosque, tendrás que hablar con los espíritus guardianes. Ellos decidirán si puedes regresar». Las historias acerca de los espíritus del bosque eran aterradoras. Desde pequeña había oído que estos se devoraban a los que no respondían correctamente sus preguntas, y eso la tenía muy preocupada. «No hay tiempo para hablar con ellos. Tienen que llevarme rápido a mi reino. Allí tengo mi medicina y sin ella corro grave peligro». Por supuesto que ella no tomaba ninguna medicina. Era una niña muy sana y solo estaba mintiendo para evitar hablar con los espíritus. En ese preciso momento, Josefina volvió a sentir una sensación muy extraña en sus pies, pero no dijo nada a los duendes. Una vez que estos salieron de la habitación, se levantó de la cama y quedó paralizada. Se habían convertido por completo en raíces y en sus tobillos comenzaban a brotar pequeñas hojas verdes. Estaba cada vez más asustada, pero aún así decidió no decir nada. «Ya es hora», dijo uno de los duendecillos y empezaron a caminar hacia donde habitaban los espíritus.
Luego de varias horas llegaron al lugar, y hasta los duendes parecían estar asustados. Desde el suelo comenzaron a emerger oscuras manchas voladoras que poco a poco los iban rodeando, hasta quedar completamente acorralados. «Hola, pequeña, ¿qué te trae por aquí?», preguntó el líder de los espíritus, mientras la princesa y sus amigos temblaban de miedo. «Hola, mi nombre es Josefina y llegué a este lugar escapando de unos ladrones». En ese instante, sus tobillos se convirtieron en un delgado tallo y muchas hojas comenzaban a salir de ellos. «¡Se está convirtiendo en planta!», dijo uno de los hombrecillos. «¿Qué me está pasando? ¿Pueden ayudarme?», preguntó la princesa muy asustada. «Nosotros solo hacemos las preguntas, no las respondemos», alegó el tenebroso espíritu y le hizo la siguiente pregunta. «¿Por qué has escapado de tu castillo?». Al parecer, sabían más de lo que ella creía. «Huí por culpa de mis padres. Ellos arruinaron mis deliciosas tartas de manzana». El tallo comenzó a extenderse hasta abarcar sus rodillas y piernas. Ya era evidente que la niña se estaba convirtiendo en una planta, pero aún no sabía el porqué. Uno de los duendes intentó decirle algo a la pequeña, pero el espíritu lo detuvo de inmediato. «Nuestro gran secreto no puede ser revelado, pequeñín entrometido. Y tú, niña, mejor comienza a responder correctamente, porque solo te quedan 3 preguntas antes de convertirte por completo. Y cuando eso suceda, vivirás aquí como una planta por el resto de tu vida». Josefina estaba aterrada y de a poco sus esperanzas se iban desvaneciendo. Luego cerró los ojos y recordó un consejo que su madre le había dado días atrás. Le dijo que cuando se encuentre desesperada y confundida, respire profundo y escuche a su corazón, pues solo él le revelaría la verdad. «Lo tengo», pensó. Abrió los ojos, miró fijamente al espíritu y le dijo: «Estoy lista para la siguiente pregunta». «Está bien, entonces responde. ¿Por qué se enfadaron tus padres?». La princesa volvió a respirar profundamente y respondió: «Porque no les hice caso. Ellos me pidieron que respetara la tradicional receta y yo hice lo contrario. No solo que no seguí las instrucciones, sino que me empeñé en agregar más y más ingredientes para llevarles la contra». En ese momento, el tallo de sus piernas comenzó a reducirse de a poco mientras las hojas comenzaban a caer. Los duendes se mostraban muy contentos por lo sucedido, y Josefina había descubierto el gran secreto de los espíritus. Estos no devoraban a nadie y no poseían ninguna magia, sino que el bosque tenía el poder de convertir en plantas a las personas que mentían. Por muchos años, los que habían quedado atrapados se dejaron llevar por el miedo, mintieron y el hechizo cayó sobre ellos. El espíritu la miró muy desafiante y volvió a preguntar: «¿Quién crees que tuvo la culpa en este conflicto familiar? ¿Tus padres o tú?». Luego de pensarlo por varios segundos, ella respondió: «Ambos». «¿Ambos? ¿Por qué?». «Sí, ambos. Creo que mis padres fueron demasiado estrictos al no querer que pusiera mi toque personal en la receta. Pero yo fui demasiado rebelde y no traté de hablar con ellos para explicarles y convencerlos, sino que me enojé ciegamente y arruiné la tarta a propósito». De repente, el tallo en sus tobillos desapareció por completo
y solo le quedaban esas pequeñas raíces en sus pies. Veo que estás aprendiendo, niñita, pero la última pregunta no será tan fácil. Y si no respondes correctamente, te convertirás en una planta para siempre. El espíritu se acercó y le dijo: ¿cuántas manzanas se necesitan para hacer 125 tartas tradicionales? La niña quedó paralizada. Era una pregunta muy difícil de responder y no le quedaba mucho tiempo. De repente el tallo comenzó a reaparecer. Las hojas volvían a brotar y de a poco sus brazos se convertían en pequeñas ramas. Las raíces de sus piernas rompieron sus zapatos y empezaron a enterrarse en la tierra. Ya casi era una planta y solo le quedaba su cabeza humana. La pequeña princesa pensaba y pensaba, pero por más cálculos que hiciese, no encontraba el resultado exacto. De a poco, las ramas se extendían por su cabeza y ésta comenzaba a desaparecer. Josefina pensó rápidamente en un número aproximado y justo cuando estaba por decirlo, oyó algo en su corazón. Cerró los ojos, respiró profundamente y dijo: «No lo sé». Los duendes se veían muy apenados y la niña se había convertido por completo en una planta. Uno de los hombrecillos comenzó a acercarse para abrazarla y despedirse de ella, cuando de repente una asombrosa luz comenzó a salir desde el tallo y las ramas. Lentamente las hojas comenzaban a caerse y la luz se hacía tan fuerte que encandilaba a todos. Así por varios segundos, hasta que la luz se apagó por completo. Cuando los duendes pudieron volver a abrir los ojos, vieron nuevamente a la princesa en su forma humana. ¡Es un milagro! La niña no pudo responder la pregunta y aún así se salvó, gritó uno de los duendecillos muy contentos. No lo es, dijo Josefina, y les explicó que en realidad no se trataba de respuestas correctas o incorrectas, sino de responder con la verdad. Ella no pudo calcular el número exacto de manzanas y por ello respondió con sinceridad, diciendo al espíritu que no sabía la respuesta. Los espíritus comenzaron a volver a la tierra de donde habían salido y como por arte de magia, un camino comenzó a formarse. Unas luciérnagas que salían desde los árboles comenzaron a iluminar el sendero. Y sin dudarlo, la pequeña princesa acompañada por los duendes lo recorrieron hasta llegar a la salida. Fue una despedida muy emotiva, pero a partir de ese día, Josefina podría visitar el bosque de las verdades cuando quisiese, pues ya conocía su gran secreto. Al regresar al castillo, sus padres la recibieron con un fuerte abrazo y entre lágrimas y risas le pidieron perdón por haberse comportado con tanta dureza. La niña sonrió, aceptó sus disculpas y también les pidió perdón por haber sido tan rebelde. Desde ese día todo cambió. Se acabaron las reglas súper estrictas y la rebeldía sin límites, pues todos habían aprendido que ningún extremo era bueno. Y lo mejor era encontrar el equilibrio en cada familia. Y así termina la historia de Josefina, la princesa ya no tan rebelde.